Hace apenas unos años parecía imposible que existieran misiles capaces de cruzar el planeta y de cruzarlos en minutos. Hoy en día estamos viendo potencias enfrentadas directa e indirectamente. Rutas energéticas bloqueadas, como por ejemplo el caso del Estrecho de Hormuz, en este conflicto entre Estados Unidos en conjunto con Israel e Irán, en contra de Irán. Y hay una sensación global de que algo mayor se está formando, y lo hemos hablado en otros videos. Estamos viendo Rusia en guerra con Ucrania, estamos viendo a Estados Unidos involucrado ya ahora directamente en esta guerra del Medio Oriente, Israel en múltiples frentes, Irán desafiando al mundo entero y a Europa, así como sus países vecinos. Y el orden establecido actual, o yo diría, me atrevería a decir que el orden establecido hasta el momento en que comenzó esta guerra, a través de lo que está sucediendo en el Estrecho de Hormuz, está cambiando. Definitivamente, en este momento estamos transitando un momento crítico para la economía mundial. Pero hay una pregunta que pocos se están haciendo. Y precisamente en estos temas es necesario hacerse la pregunta correcta. ¿Estoy viendo solo conflictos aislados o el reordenamiento del mundo? Porque cuando observo detenidamente el poder militar, la distribución geopolítica y las tensiones actuales, todo parece apuntar hacia algo más profundo de lo que se está viendo en realidad. Algo que la Biblia describió hace miles de años. Un sistema dividido, pero destinado, anunciado, profetizado a unificarse en un momento clave. Y ese momento clave pareciera que pudiera ser ahora. Hoy voy a conectar tres cosas que rara vez se analizan: el poder misilístico real que existe en el mundo, la reorganización geopolítica actual y la inmediata, y el escenario profético de Daniel y Apocalipsis. Y al final vas a entender por qué lo que está ocurriendo ahora no es casualidad. Según mi manera de ver, y tomando en cuenta de que este grupo de musulmanes chiitas esperan al Mahdi, su profeta, su salvador, por decirlo en cierto modo, tomando en cuenta que Israel aún espera al Mesías, y tomando en cuenta que el cristianismo espera el regreso del Mesías Jesús, entonces podemos estar a las puertas, bien sea de que están ocurriendo estas cosas porque está muy próximo en formarse el gobierno del anticristo, bien sea que lo vaya a gobernar el Mahdi, bien sea que lo vaya a gobernar ese Mesías que esperan en Israel, o bien sea que sea el rapto de la iglesia y el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a analizar todo eso en este video, pero ciertamente las condiciones que estamos viendo justo ahora están dadas y pareciera coincidencia, pero si no lo es, estamos a las puertas del desenlace y el fin de la historia. Este es el tema de hoy, te invito a quedarte. Esto es Alerta 2029. Ok, para tratar de entender un poco todo esto, yo he dividido este video de hoy en varios bloques. Lo primero de lo que yo quiero hablarles es del poder misilístico global real. Por primera vez en la historia, yo puedo decir que el ser humano puede destruir el planeta en menos de una hora. Estados Unidos, Rusia, China, Corea del Norte son los únicos países, escuche bien, con la capacidad real de ataque internacional. Algunos amarillistas han intentado
vender la idea de que Irán posea misiles que puedan alcanzar el continente americano. Y déjeme decirle que eso es totalmente falso. Recientemente sí se ha descubierto por algunos lanzamientos que han hecho los iraníes en dirección a Europa, que sí poseen algún tipo de misil o tecnología misilística que pudiera alcanzar países europeos, pero no al continente americano. Quienes tienen la tecnología para poder alcanzar el continente americano, o viceversa, desde el continente americano, específicamente Estados Unidos, hacia el continente europeo, hacia Rusia y esa zona, hacia Corea, China, esa zona por allá. Estados Unidos desde América y desde el otro lado, Rusia, China, Corea del Norte. Son los países que en realidad tienen la tecnología misilística para atacarse mutuamente intercontinentalmente. Ahora escuchen bien, yo quiero darle algunas cifras. Estados Unidos, por ejemplo, posee, aunque yo creo que por prudencia es mejor no nombrar números, ¿ok? Pero sí puedo decirle que Estados Unidos posee muchos misiles intercontinentales. Hay silos de lanzamiento, submarinos con misiles y precisamente indetectables al radar. Estos submarinos andan por el mundo entero, en los océanos, en los mares, siempre custodiando el poderío norteamericano y pueden tener alcance global total. Impacto precisamente en menos de 30 minutos. Cualquier país de estos que se atreva a poner en amenaza a los Estados Unidos, en menos de 30 minutos podrían ser atacados por esta tecnología norteamericana. Rusia también tiene una capacidad similar o incluso superior en algunos rubros, como por ejemplo se dice, no me constan, les recuerdo que no soy un experto en artes militares ni nada que tiene que ver con eso. Yo solo repito la información que tengo a la mano desde las redes, desde los medios como internet y esas cosas. Pero se dice que quizá a nivel de hipersónicos Rusia pudiera tener un poco una ventaja con Estados Unidos en algunos sistemas, vamos a decirlo así. Misiles, por ejemplo, como el Sarmat, tiene un alcance de 18.000 kilómetros. China tiene un crecimiento acelerado, tiene misiles de largo alcance también con múltiples ojivas, y eso está muy de moda ahora. Se habla mucho de que existen misiles de racimo que pueden tener múltiples ojivas en un solo misil y pueden alcanzar diferentes blancos al mismo tiempo. Irán también lo tiene, pero con un alcance no mayor, por lo menos hasta ahora no se ha sabido que lo tenga, a 4.000 kilómetros. Ahora, hay un país del que casi tampoco se habla, que es Corea del Norte. Tiene una capacidad limitada, pero suficiente para alcanzar territorio americano. Ahora, repito, Irán no puede alcanzar los Estados Unidos, pero puede impactar toda la región del Medio Oriente. Eso también debemos tomarlo en cuenta. El Medio Oriente es una zona específica de este conflicto actual porque precisamente abarca el lado económico, energético del mundo. Y en los próximos días de continuar esta guerra vamos a ver los embates de esto a nivel mundial. Sin embargo, tienen la capacidad los iraníes de cientos de misiles, así sea de corto alcance, de un impacto no tan grande, pero tienen grandes cantidades. Y aquí está el punto clave. Y yo quiero darles toda esta información porque luego vamos a ir a lo que la Biblia dice. Ok, no todos los misiles de Irán tienen un alcance considerable, pero pueden encender el mundo. Y ese es el punto clave. Porque en este momento estamos en un momento donde esta guerra pudiera afectar a China, pudiera afectar a Rusia, y lo está haciendo, pudiera afectar a Corea del Norte, está afectando a los europeos. Entonces no sabemos
cómo puedan reaccionar estas naciones y cómo pueda evolucionar a causa de lo que está sucediendo o de lo que está haciendo Irán, que pudiera crecer el conflicto a nivel mundial y se pudieran activar este tipo de armamento. Yo no pretendo alarmar al mundo por esto. Nosotros como cristianos debemos estar orando, y velando, porque a eso nos llama el Señor. Sabemos que estas cosas habrían de ocurrir y que precisamente señalan el antesala al regreso de Jesucristo. Muchos me critican en decir, tú hablas solamente de lo malo, tú hablas solamente de lo nefasto que va a suceder, pero yo quiero aclararles algo. Usted quiere escuchar un mensaje bonito, un mensaje hermoso, un mensaje de autoestima, congréguese en una iglesia, vaya a la iglesia. En las iglesias no todo el tiempo se habla de profecía, lo cual no estoy totalmente de acuerdo, porque pienso que la profecía, dado que es más del 50% de la Biblia, debería hablarse en las iglesias. Sin embargo, estoy consciente de que dentro de la iglesia no solo se puede hablar de profecía. Se deben hablar otros temas. ¿Usted quiere escuchar otros temas? Chévere. Congréguese en una iglesia, busque un canal donde solamente le hablen de mensajes positivos, pero les aconsejo que tampoco dejen de escuchar la profecía. La profecía en sí no es negativa. Ciertamente sí se hablan de cosas feas que se aproximan para el mundo, pero detrás de todo eso está el regreso de nuestro Señor. Y si somos verdaderamente seguidores de Jesucristo y deseamos su regreso, entonces más bien, y lo digo en sentido positivo, deberíamos desear que el desenlace de todo esto sea ya, para que venga nuestro Señor. Sin embargo, no podemos dar nada por sentado. Simplemente, desde mi humilde posición y desde este canal, que es un canal eminentemente profético, les digo que es necesario que se hablen estas cosas también y tengamos el conocimiento para que no nos tome por sorpresa. No quiero decir que yo tengo la razón en las cosas que estoy hablando. Yo simplemente estoy viendo coincidencias justo ahora frente a nosotros, cosas que los apóstoles quizás quisieron ver y no lo vieron, solamente tuvieron visiones igual que los profetas, y nosotros lo estamos viendo, lo estamos viviendo, o al menos el comienzo, el antesala al desenlace. Así que yo les pido que así como escuchan otro tipo de mensaje o como quieren escuchar otro tipo de mensaje, pongan en su biblioteca mental también el lado profético. Y el lado profético no siempre le va a hablar de cosas bonitas, porque la profecía en las escrituras muy poco habla de cosas bonitas que han de ocurrir, porque estamos esperando el juicio de Dios. Y quienes gobiernan este mundo, desafortunadamente, quitando a los seres humanos que pareciera que están vueltos locos, están las potestades que operan desde las regiones celestes. Y esos personajes demoníacos no aman el mundo y precisamente desean destruir la creación de Dios. Pero detrás de todo esto, ratifico, está el regreso de nuestro Señor Jesucristo, y hacia allá debemos apuntar nosotros y tener la fe, la esperanza y el gozo de que cuando vemos todas estas cosas que están pasando, anuncian precisamente el regreso de nuestro Señor. Ahora bien, el otro punto del que quiero hablarles. En este momento estamos viendo una reconfiguración geopolítica. Yo veo claramente que las guerras actuales no están destruyendo al mundo como muchas veces las noticias nos venden, lo están reorganizando. Desde el inicio de la guerra entre Rusia y Ucrania, yo veo que el mundo dejó de ser unipolar y ahora veo bloques. Occidente, Estados Unidos y aliados, Rusia, China, el mundo islámico, todo esto está como fragmentado. Vemos ahora el surgimiento de un bloque llamado BRICS, emergente. Y en medio de todo esto, yo veo que Irán entra en este conflicto directo con Estados Unidos e Israel, y algo extremadamente importante ocurre. Tenemos que analizar todo esto.
el estrecho de Hormuz se convierte en el punto de presión global. Como yo diría que el diablo está como experimentando cómo reacciona el mundo porque se prepara para el siguiente paso. Pero no olviden que detrás de todo esto Dios tiene el control. Dios tiene todo fríamente calculado. Ahora, el estrecho de Hormuz. Yo no estoy hablando de algo que podría pasar. Yo hablo de algo que está ocurriendo justo ahora. El estrecho de Hormuz está siendo cerrado y controlado. Y esto no afecta solamente al petróleo. Escúchelo bien. Porque ese estrecho, por ese estrecho, mejor dicho, no pasa solamente el petróleo, que es aproximadamente el 20% del petróleo mundial. Y yo escuchaba a un experto no hace mucho que explicaba que ese 20% es el equivalente al producto que no producen otros países. Me explico un poco mejor. Cada país tiene producción propia de petróleo y consumen de su propia producción. Pero otra parte la compran precisamente a los países que bordean el Golfo Pérsico. Entonces, ese 20% representa el porcentaje faltante de lo que necesita el mundo para consumir. Si le quitamos el producto que ya producen los países y que consumen basado en su propia producción, ese 20% se podría alterar incluso hasta un 40% del petróleo útil a nivel mundial. Por eso influye tanto en la economía. Pero hay otros rubros, también pasan por ahí: el gas natural, fertilizantes, productos químicos, minerales estratégicos que son útiles no solamente para fabricación de armamentos, sino para, por ejemplo, computadoras, tablets, teléfonos celulares y otro tipo de tecnología como televisores, pendrive, memorias, una cantidad de cosas que se hacen con estos minerales estratégicos que también transitan por ese estrecho. Metales industriales, componentes energéticos y precisamente rutas claves de todo el comercio mundial, porque abarata los costos. Ahora tienen que, debido al cierre, ir por la parte sur de África y dar toda la vuelta para llegar a Europa, y tardan semanas en llegar, y lo que hace es encarecer los costos de este tipo de rubros. Esto significa que el impacto no es solo energético, es económico, es industrial, es alimentario y es precisamente global. Fíjense todo el enredo y la maraña que está trayendo esto. ¿Será casualidad? ¿O estamos viendo manifiesta la profecía frente a nosotros? En Apocalipsis, yo les leía en el video anterior, dice que una libra de pan llegaría a costar un denario, que es el equivalente a lo que gana una persona en un día por solamente una libra de pan. Como diciendo, va a haber una inflación fuerte. Muchos eruditos de las escrituras han deducido que eso podría ser la gran tribulación. Entonces, como cristianos debemos preguntarnos, ¿estamos a las puertas de la gran tribulación? ¿O solamente es coincidencia? Yo espero sea coincidencia y que todavía estemos en el antesala, y que más bien el Señor venga y nos arrebate, como lo han interpretado otros estudiosos al respecto, y que no pasemos por ahí. Y me refiero a los que creen en Jesucristo. No por falta de amor a los que no creen, porque en realidad todos estos mensajes que muchos de los cristianos están predicando en el mundo es precisamente para evitar de que usted, si no cree en Jesucristo, pues comience a interesarse para que también sea librado de lo que viene para este mundo. Ahora, Europa entra en presión definitivamente con esto que está ocurriendo. Asia siente el impacto, los precios suben, la inflación se acelera a nivel mundial, las cadenas de suministro se están afectando. Ahora, yo no veo solo economía, yo veo reconfiguración de poderes o de influencia de poderes. Tengan paciencia, vayan aguantando toda esta información, porque vamos a llegar a un punto crítico donde vamos a entender la profecía que está descrita en Daniel y precisamente en Apocalipsis. Ahora, yo personalmente, este canal ustedes saben que se llama Alerta 2029 porque siempre estoy proyectando
porque estoy viendo que todas estas señales pareciera ser que convergen, aunque no más allá de 2029 vamos a ver el desenlace de algo interesante para el mundo. Apuntando hacia eso, en este momento yo no estoy viendo el final. Yo estoy viendo el comienzo del reordenamiento. Si estas tensiones continúan, yo veo que el mundo puede dividirse en bloques, y ya lo estamos viendo. Bloques más definidos, como por ejemplo, Occidente, Eurasia, Asia, mundo islámico, potencias emergentes, les nombré hace un momento el BRICS, y en medio de crisis económicas, conflictos de presión global. Yo veo que surge la necesidad precisamente de un orden, porque pareciera, escuchamos mandatarios, escuchamos líderes, algunos hablan de que la Unión Europea ya no está unida como antes, que la OTAN no está cumpliendo sus funciones, que la ONU parece ser que no cumple tampoco el verdadero propósito por la cual fue creada, y muchas otras alianzas como las alianzas latinoamericanas que ya están extintas, el UNASUR, el Libre Comercio de las Américas, no recuerdo los nombres ahora, pero que definitivamente pareciera que está todo desordenado, nadie acepta un organismo ni al otro, no se respetan el uno al otro, hay como un desbarajuste que precisamente nos está llamando a un orden, un sistema, una coordinación y un liderazgo que pueda controlar o influir sobre todo el planeta. ¿Ven cómo la profecía se va amalgamando con todas estas cosas que estamos viendo? Ahora, lo que Daniel vio, yo hoy no solo lo entiendo, yo lo intento identificar con las cosas, con la realidad. Pretendo hacerlo. Fíjense. Antes de entrar en la explicación, quiero dejar algo claro. Existen muchos textos. Ahora vamos a hablar de la Biblia y muchas interpretaciones sobre este tema. Pero yo he escogido dos pasajes porque me permiten hacer una conexión entre lo bíblico y lo que está ocurriendo ahora mismo en el mundo. Y sobre todo, estos textos me ayudan a mantenerme vigilante, y quiero ratificarlo. El propósito de este canal, mi propósito personal, es de que despertemos el alerta en nosotros y estar vigilando. Vivamos tranquilos, en paz, confiando en el Señor. Si vives en un país donde no hay conflicto, pues quédate tranquilo, sigue trabajando, sigue viviendo, sigue planeando, no hay problema, solo por si estamos interpretando mal la profecía. Pero de otro modo, no dejes de analizar, porque si estamos en lo correcto, mi amigo y mi hermano, pues se avecina el momento. Entonces, estos eventos, según mi manera de ver, no están aislados. Podríamos estar a las puertas, escúchelo bien, del regreso del Mesías. Llámese rapto de la iglesia, llámese gran tribulación, llámese segunda venida de Jesucristo. Estamos a las puertas de un desenlace bien interesante de la profecía bíblica. Váyase a Daniel, capítulo 7, versículo 24. Dice, y los 10 cuernos significa que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los imperios, será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. En Apocalipsis capítulo 17, versículos 12 y 13 dice, y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Fíjese, esta primera parte dice, y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Si esta bestia de la que estamos hablando es un sistema anticristo mundial,
y que ya ciertamente estaría operando bajo tras bastidores por ahora, entonces estos reinos que recibirán autoridad por una hora, escuche bien, ¿por qué una hora? ¿Acaso el Señor nos está asomando la posibilidad de que estos bloques tengan un poder militar que pudieran poner en jaque mate el planeta Tierra en menos de una hora? Y hace un momento yo les hablaba del poder misilístico que tienen las grandes potencias del mundo y que sí podrían destruir este planeta en menos de una hora. ¿Coincidencia? ¿Es correcto lo que estamos interpretando? No tengo manera de saberlo. Yo lo dejo para que usted saque sus propias conclusiones. Ahora, yo quiero responder las preguntas claves. ¿Quiénes son los 10 cuernos? ¿Quién es la bestia? ¿Y cómo encaja hoy, si es que es hoy que va a encajar todo esto? Los 10 cuernos, cuando yo leo, son 10 reyes y no los limito a individuos aislados. ¿Por qué? Yo entiendo que representan autoridad por regiones y estructuras. Y cuando observo el mundo actual, yo identifico centros de poder y no gobiernos específicos. Por ejemplo, Occidente sería uno, que podría estar abarcando Estados Unidos o con Estados Unidos a la cabeza, Canadá, Reino Unido, Alemania, Francia, Italia, España y la OTAN actualmente. Otro grupo que podría ser otro de esas cabezas que estamos viendo en esa bestia que vio el profeta es Rusia, Bielorrusia, Kazajistán, Armenia y esferas post-soviéticas. Me cuesta pronunciar esa palabra. Un poco los países que formaban la Unión Soviética. Tercero, China, Hong Kong, por proyección hacia Taiwán precisamente, y influencia en África y Asia. Este es otro bloque. Otro podría ser el mundo islámico, que incluye Irán, Siria, Hezbollah en el Líbano, Irak, Yemen y otras influencias regionales. Y no lo estoy inventando, usted lo puede ver en la noticia ahora mismo. Otro bloque que podría ser la India y su expansión hacia Asia, la influencia que está teniendo India hacia esa zona. Otro bloque, Europa, la Unión Europea precisamente como bloque político y económico de la región, allá en Europa y hacia sus contornos. Un séptimo bloque, Asia-Pacífico, Japón, Corea del Sur, Australia y Filipinas. Un octavo bloque, yo lo veo por los intercambios económicos, por las alianzas que tienen entre ellos, cada uno de estos bloques. Un octavo bloque, Latinoamérica. Fíjese, Brasil, México, Argentina, Chile, Colombia, y estoy dejando a Venezuela por fuera porque todavía no sabemos. Yo en un video anterior les hablaba de la alianza que tenía o tiene, no sé, Venezuela con Rusia, China e Irán. Pero como en este momento no tenemos el escenario claro de hacia qué región se está inclinando, hacia qué bloque se está favoreciendo la política venezolana, tenemos que seguir esperando. Pero está allí latente. Un noveno bloque podría ser África, Nigeria, Sudáfrica, Egipto, Etiopía y precisamente por sus recursos estratégicos. Y un décimo, un sistema global, escuchen bien, tecnológico y financiero, corporaciones bancarias internacionales y la plataforma digital mundial. Y aquí quiero meter la inteligencia artificial. Este podría ser un sistema que podría poner al mundo en manos del sistema del anticristo. Estos son un poco los 10 bloques que yo estoy viendo que podrían estarse formando desde hace unos 10 años para acá. Y con el desenlace de esta guerra parece que todo se está acelerando y pareciera que la reorganización geopolítica del mundo apunta hacia esto. Ahora, no afirmo que esta lista sea exacta, pero sí refleja cómo el poder ya está dividido en centros bien claros. Ahora, la bestia
La bestia no son los 10 cuernos. Estos son muchas veces confusiones en la interpretación profética. La bestia es el sistema que surge por encima de ellos, porque dice que ellos recibirán poder por una hora conjuntamente con la bestia. ¿Estamos claros con esto? Un sistema global, una autoridad central, un liderazgo que logra unificar lo que hoy está dividido. Más o menos por ahí van los tiros. Los 10 cuernos, cuando aparezca esta bestia, no desaparecen, entregan su poder a la bestia. Y el texto dice, tienen un mismo propósito, actuar como si fueran uno solo. Eso significa coordinación, acuerdo y alineación global. Ahora, ¿cómo conecto todo esto con lo que estoy viendo hoy? Yo veo un mundo fragmentado, ya no es un mundo unipolar. Ahora parece ser que hay muchas áreas de influencia. Por ejemplo, Occidente contra Rusia. Estados Unidos en tensión con Irán. China expandiéndose. Algunos dicen que solamente comercialmente. Yo diría que también intercambiando armamentos y esas cosas. Europa presionada. Ahora alistándose para una posible guerra y aumentando el presupuesto militar. Pero también veo algo mucho más profundo. Crisis que obligan a coordinar. Presión que empuja a reorganizar. Y un sistema que aún no existe o ya está trabajando tras bastidores, pero que se está formando y lo veremos formarse. Y esto es clave. Los 10 cuernos reciben poder por una hora. Un tiempo corto, pero decisivo. En ese momento que entreguen el poder, ¿a quién? ¿A la bestia? Pues yo no afirmo a que eso ya está aquí, pero es lo que la Biblia dice. Pero sí veo que el escenario está listo. Estoy viendo bloques de tensión, crisis global, necesidad de un orden, y todo esto es el terreno perfecto. ¿Para qué? Para que surja este sistema global. Y cuando eso ocurra, lo que hoy veo como conflicto puede transformarse en una sola dirección. Un sistema, un control, una autoridad global. Y les recuerdo esto, cuando estaba por terminar la Segunda Guerra Mundial y ante la amenaza vamos a decir, de la izquierda política del mundo, los comunistas, vamos a decirlo específicamente, los comunistas, se forma la Organización de Naciones Unidas. El propósito era precisamente impedir que los comunistas avanzaran hacia el mundo occidental o para detener el comunismo en cierto modo en el mundo. Ahora, ese control global, en cierto modo, lo mantenía la ONU y definitivamente no ha logrado unificar al mundo bajo un control global como organización. Y estamos viendo precisamente todos estos conflictos ante la falta de competencia de este organismo. Pudiera surgir otro organismo después de todo este desbarajuste que estamos viendo. Estoy un poco especulando sanamente de cómo podría ocurrir, y ese nuevo organismo podría ser el sistema del anticristo. Y ese momento, o en este momento, la profecía deja de ser interpretación, porque lo estaríamos viendo manifiesto, se convierte en realidad. Y quiero ir terminando con este pequeño análisis que les he traído el día de hoy. ¿Por qué no hay una guerra nuclear hoy en día? Vamos a estar claros, muchos apuntan o especulan acerca de una guerra nuclear. Yo no veo posible todavía que vaya a haber un conflicto a escala nuclear, no lo creo. ¿Ok? Si tienen el poder, ¿por qué no ocurre? ¿Se has hecho esta pregunta? Pues existe una regla que pocos conocen y se llama la regla de destrucción mutua asegurada, la MAD. Esto significa que si un país lanza armas nucleares y el otro definitivamente va a responder, se garantizan el uno al otro la destrucción mutua. Entonces, supongamos, en un escenario hipotético, que Rusia decidiera atacar a los Estados Unidos. En el momento que Rusia lance
algún tipo de armamento nuclear hacia los Estados Unidos, automáticamente, antes de que lleguen esos misiles, ya Estados Unidos estaría respondiendo, lo que garantizaría la destrucción mutua. Lo mismo sucede entre Pakistán e India, entre China y Rusia, entre Pakistán y Estados Unidos, entre Corea del Norte, que también tiene, y estos países. Por eso no estamos viendo nunca solamente amenazas, pero no se activa el poder nuclear, porque sería como un suicidio. Si tú vas a disparar este tipo de armamento, automáticamente pues te estás aniquilando a ti mismo, porque el país te va a responder. Por esa razón no estamos viendo este tipo de ataques, porque definitivamente no hay ganadores, ya que la destrucción sería total. Por eso, aunque el mundo ahora esté al borde parece ser de algo grande que viene, yo veo que nadie va a cruzar, por lo menos no por ahora, esa línea. Si esto no es una guerra mundial, a mí se me parece, por lo menos las condiciones que estamos viendo. Y hablábamos hace poco de el tercer Ay, que nombra Apocalipsis, que podría ser un tercer evento mundial. Pues vamos a ver, se parece un poco porque estamos viendo muchos países involucrados, pero sí estoy viendo, obviando este pequeño paréntesis que hice en cuanto a si es o no es una guerra mundial, no soy quien para determinarlo, aunque ya a este momento, viendo lo que estoy viendo en el mundo, entonces yo me quedo entre la espada y la pared. No sé si la Segunda Guerra Mundial entonces fue en realidad la Segunda Guerra Mundial, o si la Primera Guerra Mundial fue la Primera Guerra Mundial, dado que yo escucho a los que sí saben de esto y me dicen que cuando varios países al mismo tiempo, simultáneamente, tienen conflictos militares, por lo menos un país de cada continente o de 3 de los 6 continentes que existen, entonces ya se cataloga como una guerra mundial. Pues yo en este momento estoy viendo muchos países involucrados en distintos focos de guerra o en guerra precisamente. Así que, pues no sé. Yo veo conflictos simultáneos, tensión global, economía presionada, alianzas moviéndose. Ok, pero voy a respetar lo que los expertos dicen. Ahora, no es oficialmente una guerra mundial, pero yo veo todas las características previas de que estamos a la puerta de eso. Y fíjese esto, quiero ir concluyendo. ¿Pudiéramos estar a las puertas del tercer Ay de Apocalipsis, que precisamente pudiera interpretarse como un tercer conflicto global? Otra, ¿pudiéramos estar a las puertas de una coalición de países que se unirán a Gog, de tierras de Magog, para en una próxima guerra, muy próxima diría yo, intentar eliminar el Estado de Israel, la famosa guerra de Gog y Magog? ¿O sencillamente estamos ante la antesala de la preparación del ambiente, el caldo de cultivo, para que surja el sistema del anticristo? ¿Estamos acaso a las puertas? Y yo diría que cobra mucha fuerza que este sería el momento preciso para poner un líder en Medio Oriente que cumpla la figura del Mahdi y quizás traiga la calma en la zona. O el Mesías que esperan los judíos. O en dado caso entonces el rapto de la iglesia o el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Todas estas cosas podrían ser. Solo debemos estar pendientes, precavidos, orando, porque estamos viendo señales. Y con esto me despido. Yo hoy les he hablado del poder misilístico, de la capacidad de destrucción que tienen las potencias del mundo a nivel global. He mostrado cómo el mundo se está reorganizando en bloques, posibles bloques. De todas maneras, sigamos analizando. He explicado cómo el cierre del estrecho de Hormuz está afectando al planeta entero. Y he conectado todo esto con la profecía bíblica de esos textos que hemos leído. Como maestro de la profecía, yo entiendo que mi deber es analizar los acontecimientos políticos, geopolíticos y de guerra. Aunque no sea un tema cómodo, pero todo esto debe llamarme
y llevarme a algo mucho más importante. Hoy no estoy aquí para anunciar miedo, ni para declarar el fin del mundo. Estoy aquí para recordar una verdad ineludible, sin temor. No debe ser nuestra premisa el miedo ni el temor. Yo exhorto a esos cristianos que muchas veces me critican en decirme que solamente hablo de cosas malas. No debe ser ni habrá una guerra mundial, ni si el mundo puede desaparecer o no. Esa no debe ser nuestra preocupación. Mi enfoque personal, nuestro enfoque debe ser hallados dignos de estar en pies delante del Señor cuando Él venga. Porque esa es nuestra fe, esa es mi fe, que Él me librará de los tiempos que vienen. Escuche esto, y para estar preparado, no necesito entender todo, yo no necesito estar claro con la profecía. Si te gusta la profecía, investígala, no está de más. No te tomará por sorpresa cuando el Señor venga. Pero para estar preparados para ese momento glorioso del regreso de nuestro Señor Jesucristo, solo debes creer en Él. Solo debes creer en el plan de redención de Dios a través de Jesucristo. Jesucristo no vino a esta tierra a obedecer toda la ley y ser crucificado como un vil delincuente para que fuera en vano su muerte. Su muerte fue de expiación, para redención, para salvación de ti y de mí. Ese es el plan de redención. Quizás tú te sientes que le fallas a Dios. Todos le fallamos a Dios. Pero la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. La sangre que derramó Jesucristo en la cruz del Calvario es la que nos librará de la ira de Dios que viene sobre esta tierra. La sangre de Jesucristo es la que nos rescatará, si estamos correctos en la interpretación, con el rapto de la iglesia, y no experimentaremos la gran tribulación. Estamos viendo guerras, principios de guerras, pero viene el momento donde seremos rescatados. Y para ello solo debes confiar en el Señor. ¿Listo? Te aconsejo que busques una iglesia donde se habla de Jesucristo y te congregues en ese lugar. Ninguna iglesia es perfecta. Hay imperfección en la iglesia porque la formamos los seres humanos precisamente. Pero en ese lugar es donde recibirás información variada y conocerás a Dios a través de la iglesia. Así que te animo a congregarte en una iglesia, ejercer fe en el que debes ejercer fe, que es Jesucristo, para ser librado de lo que viene. Creer en Jesucristo como mi Señor y Salvador y apropiarme de su promesa, que es lo que estamos hablando. Una promesa que no viene de hombres, viene del Creador mismo de todas las cosas. Que habrá un nuevo mundo, Él lo dijo en las Escrituras, donde no existirá ya ni la muerte, ni el dolor, ni la guerra, ni enemigos de Dios, ni enemigos de la humanidad. Donde habrá salud eterna, paz perpetua y Dios gobernando sobre todo. Nos vemos en un próximo video. Dios te bendiga. Em meio ao deserto, uma promessa Deus fez, de filho tão esperado, de milagre outra vez. Abraão, pai da fé, acreditou no